José Guida, escritor, actualmente afincado en Perú. Vienes hoy a hablar de tu libro. Bienvenido a esta entrevista. Gracias. Cuéntanos, José, en primer lugar, ¿qué te llevó a ti a interesarte por la literatura, a convertirte en escritor? Bueno, mira, a mí desde niño siempre me gustó el arte, sobre todo la música y la poesía, ¿no? Que es lo que vengo a hablar hoy en día. Mis libros se tratan de poemarios, de poesía, ¿verdad? Y bueno, desde niño siempre me gustó esto y siempre supe que cuando fuera un adulto, ¿verdad? Uno de mis sueños era publicar poesías, libros así. Y bueno, y eso es lo que me llevó, que sé desde niño a crear ese arte. De acuerdo, José, te preguntaba, estábamos antes con un sonido peor, te preguntaba ¿qué te llevó a interesarte por la escritura? Bueno, mira, lo que me llevó a interesar por la escritura es que siempre desde niño me gustó la música, me gustó la escritura, o sea, me gustó el arte en general, pero más me incliné a ese tipo de arte, ¿ves? Entonces, desde niño siempre supe lo que quería hacer cuando era un adulto, y eso fue lo que me llevó a hacer eso, pues, a hacer el arte que estoy haciendo hoy en día. Y has comentado también la música, el arte en general. Aparte de escribir, ¿has hecho alguna otra cosa? ¿Has aprendido a tocar un instrumento? Sí, toco guitarra, toco y algo de teclado también. Esos son los instrumentos que he aprendido. Eres un hombre de muchos recursos, un hombre del Renacimiento. ¿Diga? Un hombre del Renacimiento, un hombre con muchos recursos, muchas facetas. Así es. ¿Y en qué momento tú decides que de todo cuanto habías aprendido, lo que más te gusta y lo que quieres explorar más a fondo es la literatura? A partir más o menos, mira, ya de los 10 años aproximadamente ya yo escribía canciones, poesías. De hecho, en el barrio donde yo vivía, varios chicos jugamos a que tenemos una banda de rock y eso. Entonces, los de otros grupos, ¿verdad? Ellos me daban un incentivo para que yo les escribiera las letras a ellos. Entonces ya desde niño se me dio eso, de más o menos 10 años. Empezaste con poesía, con canciones que podemos decir que no es la forma más sencilla de empezar a escribir, porque tienes que tener un metro, una rima, y de ahí pasaste a algo más sencillo o más difícil. No, siempre me enfoqué en escribir poesías con rimas, por lo menos a veces que me pongo con mi guitarra también, pero siempre más se me fue la escritura, siempre. Y en el siglo XXI hay lugar para la poesía. ¿Diga? En el siglo XXI hay lugar para la poesía. Bueno, mira, sí, sí, no. Todavía quedan algunas personas que apoyan el arte, poemario, ¿verdad? Pero bueno, lastimosamente hoy en día, la nueva generación, vamos a decirlo así, ¿verdad? No tienen interés por el arte, más bien tienen interés por unas letras y una música que no tienen sentido alguno. Vamos a dar un ejemplo, el reggaetón y el trap, que eso de verdad, o sea, no sé por qué le llaman
música, de verdad, porque son unas letras sin sentido, sin nada. Entonces, lastimosamente, la juventud de hoy en día se ha inclinado más hacia esos, hacia ese tipo de actos vacíos, ¿ves? Entonces, es raro hoy en día encontrar personas que de verdad les guste la poesía como tal, o sea, su esencia, ¿ves? Pero de igual manera no se pierde la fe, hay que perseverar y bueno, seguir en lo de uno, sin desanimarse. Hemos perdido el gusto, tenemos ahora peor gusto que antes. Antes teníamos mejores gustos, ahorita la mayoría tienen peores gustos, han perdido de verdad el gusto, a pesar de los años, de verdad que sí. Pero justo esto ha ocurrido cuando tenían más posibilidades de, digamos, de conocer y de apreciar aquello que es más elevado, el arte con mayúsculas. Así es, tiene razón. Pero bueno, así las cosas hoy en día con eso del reggaetón y el trap, todo se ha dañado, de verdad. O sea, la juventud hoy en día no usa esto, definitivamente. ¿Y a qué atribuyes tú esa pérdida de gusto? Bueno, pienso que todo viene desde el hogar también, ¿ves? La buena crianza, los valores, la educación paulatinamente se ha perdido poco a poco. De hecho, en estos días yo tuve una experiencia porque en el callejón donde yo vivo, ¿verdad? Siempre se la pasan unos niños jugando, ¿verdad? Y estoy diciendo niños de 10 años, 9 años, máximo 12 años, ¿verdad? Diciendo malas palabras, peleando con golpes. Entonces, me he dado cuenta que la generación nueva ahorita de verdad que se ve que los valores, los principios en sus hogares de verdad que están mal, pues. No es por lo menos en mi época, ¿verdad? Que no nos pegaban, pero sí, o sea, nos corregían de una manera contundente de que uno entendiera cómo uno debe comportarse, ¿ves? Pero ahorita me he dado cuenta que se ha ido degradando eso, sobre todo por la crianza en el hogar, ¿ves? Entonces, por lo menos las madres, los padres, dejan que un niño de 10 años, ¿verdad? Escuchen letras que solo habla de misoginia, que solo habla de armas, de drogas, de pornografía, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que uno es lo que uno escucha. Entonces, al pasar de los años, eso ya se repite tantas veces en el cerebro que eso, cuando uno llega a un punto, uno va a tener eso dando vuelta en la cabeza y lo va a hacer y, bueno, puede caer en una desgracia, un embarazo precoz, una sobredosis, entre tantas cosas y peligros que puedan pasar gracias a eso. ¿Qué crees tú que ha cambiado entre, a lo mejor, mi generación, tu generación y la actual? Muchísimo. Por lo menos yo soy de la generación los 90. Pero yo, o sea, yo tuve la oportunidad de poder disfrutar un poco de los 80, no porque yo haya nacido en esa época, sino por lo menos mis primos mayores, ¿verdad? Mi hermana mayor, sí es de la época de los 80, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios yo tuve el privilegio y la oportunidad de tener esa crianza artística, esa crianza musical, ¿ves? De estar los 80, que fue la mejor época de la historia del mundo, ¿ves? Y bueno, yo sí viví netamente los 90, que también había música buena, pues. Pero particularmente a mí, todo se empezó a dañar. O sea, hay un antes y un después del 2000, ¿ves?
antes del 2000, todo era bueno, todavía la música era música, ¿verdad? Pero a partir del año 2000 ya todo fue computarizado, fue con DJ, ya las letras, ¿verdad? En las canciones, entre comillas, de la pseudo música, porque eso para mí no es música, ¿verdad? Yo que tengo conocimiento de teoría musical, ¿verdad? Nada de lo que estoy ahorita es música, porque no tiene las características que dice la música. ¿Ves? No tienen, a partir del año 2000, ya no tenían ritmo, melodía, armonía, que son las tres características que tiene que tener un sonido para que se pueda llamar música. ¿Ves? Entonces, por lo menos no tiene un mensaje creativo, positivo, que aporte a la sociedad, que aporte a la educación, ni nada de eso. Como te repito, la música de hoy en día es solamente, tú apretas un botón y patu, 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 ya. Y eso es todo lo que dice, ¿ves? Las letras, que mami, perréalo, que te pongo así, que te pongo así. Entonces, eso ha sido un cambio drástico en el comportamiento de las personas, sobre todo más que todo de la nueva generación, que fue lo que nacieron bajo esa pseudo música, como te digo. Entonces, ¿tú crees que ese cambio musical acaecido con el cambio de siglo, tú crees que eso ha tenido tanta influencia en la sociedad como para llevar incluso a perder hábitos de lectura y en este caso más de poesía y hacernos como sociedad más vulgar, más zafia y con peor gusto? Totalmente. Pero claro, ojo, es como te repito, o sea, la crianza también viene desde el hogar, la buena y la mala, ¿ves? Pero, como te digo, yo me he puesto a estudiar cómo influye la música en el cerebro de las personas y sí, o sea, definitivamente ese ruido, como yo le digo a reggaetón y al trap, yo le digo música, yo le digo ruido, ¿verdad? Pero bueno, vamos a llamarlo música por ahora, ¿no? Ese tipo de música, ¿verdad? O sea, ha impactado tanto porque la industria musical se dio cuenta de que lo que se vende hoy en día es basura. ¿Ves? Entonces, bueno, a la industria musical no le interesa si tú eres un buen compositor, si tú eres un buen cantante, si tú eres un buen músico. No, o sea, les interesa es vender, más nada. Entonces, ¿qué pasa? Que como se dieron cuenta que como esa basura vendía, entonces fueron reinvirtiendo más en eso, entonces le están dando más poder. ¿Ves? Entonces, al darle más poder, se va a escuchar más. Y al escuchar más la sociedad se daña. Fíjate, has dicho varias cosas que creo que podemos explorar. Te voy a plantear algunas. Dices tú que la música que escuchas influye mucho en la forma en que te comportas, pero también has hablado de los años 80. En los años 80 estaba bastante de moda el heavy metal. ¿Cómo valoras tú el heavy metal como música y por su, digamos, influencia en el comportamiento de las personas que lo escuchan? Bueno, el heavy metal, por supuesto que es música, ¿verdad? Porque tiene las tres características que yo te nombré: la música, armonía, melodía y ritmo, ¿verdad? Las canciones de heavy metal tienen un mensaje positivo, hablan de amor, ¿verdad? Muchas hablan de la parte política también, eh, por lo menos ven cómo distintas ideologías políticas pueden dañar una sociedad, sea capitalista, comunista, socialista, ¿ves? Entonces,
la catalogo como una buena música, dejan mensajes, dejan mensajes positivos y bueno, los cambios musicales que hacen en el heavy metal te ponen a trabajar el cerebro, pues, digamos, sí, a mantenerte activo. Y esto hace que también se te despierten muchas curiosidades en la vida, como leer, como indagar, investigar y bueno, y hacer una persona más letrada, más leída, más centrada en la vida. Fíjate, tú dices eso, yo te voy a plantear, te voy a llevar la contraria. Venga, José, ¿cómo estás diciendo que el heavy metal, cuando lo que hacían en los conciertos era mover la cabeza, esto que llaman el headbanging, cómo eso va a despertar curiosidad intelectual, cómo te va a llevar a aprender algo? No, pero y ahí ya tú estás hablando de cómo la música influye en la bioquímica cerebral y cómo la bioquímica cerebral influye en las expresiones corporales. O sea, ya ahí estamos, ya no estamos haciendo un poco ya del tema. O sea, yo estoy hablando de las letras de heavy metal, ¿me entiendes? De las letras de heavy metal, o sea, que te pones a escucharlas, analizarlas y dicen, bueno, hablan de política, hablan del amor, de religiones, también. Entonces, eso te conlleva a despertar tu curiosidad de investigar, bueno, la religión, ¿por qué? ¿En qué influye en la sociedad? ¿Será cierto? ¿Será falso? ¿Habrá un Dios? ¿No habrá un Dios? O sea, ¿me entiendes? De eso ya te hablo. Pero ya eso que tú me dices, ya esto ya es como la bioquímica cerebral, despertar por la música, influye en las expresiones corporales, en el comportamiento corporal. Bien, retomamos la entrevista. He ido a por algo de atrezo, como te decía. Lo que quiero enseñar a cámara es... Iron Maiden. Muy bueno. Así es. Como coleccionista, está sin abrir. Oh, ya. Este disco es de 1988. Tiene una de las canciones más celebradas, que es The Evil That Men Do. Es un clásico en los conciertos, ha sido versionado por otros grupos. El caso es que todas las letras de este disco cuentan una historia. Hay una historia que se va narrando en cada canción. Cada canción es una parte. Yo, sinceramente, este nivel de elaboración, que tú compongas, creas una historia y luego la vas descomponiendo en canciones y todo tiene su principio, su final y va siguiendo un argumento. Yo algo así de elaborado no lo he visto en música actual que no sea heavy metal. Correcto. Igual que estamos hablando de Iron Maiden, hay muchísimos discos, se llaman conceptuales, que cuentan una historia a través de las canciones. Hay muchos discos y canciones basadas en poemas del siglo XVIII, poemas del siglo XVII, grandes novelas, poesía épica griega. Y yo también creo que eso es algo que no encuentras en otras músicas. Entonces, yo te pregunté adrede por el heavy metal, hice de abogado del diablo para ver lo que me contestabas, pero vamos, como ves, conozco un poco el tema y estoy de acuerdo. O sea, tenía detrás un proceso creativo. Claro, por supuesto. Y tenías en un grupo el cantante y luego 4 instrumentistas y muchos de ellos llegaron
a desarrollar unas habilidades que tampoco son comunes en otros géneros, ni de lejos. Así es, sí. Bueno, de hecho, hay bandas de heavy metal que yo escucho que me encantan muchísimo, que son españolas. Barón Rojo y Ángeles del Infierno. O sea, yo me pongo loco yo cuando me entro en mi mundo, me pongo mis audífonos y wow, de verdad que, bueno, el heavy metal en español, buenísimo. De verdad que sí. Bueno, Barón Rojo son como los decanos del heavy metal español. Ángeles del Infierno son un poco posteriores, pero también estaban en activo en los 80. Ellos tienen una canción que se llama 666. Sí, claro. Y lo que ocurre es que muchos teléfonos móviles en España empiezan por 666. Ok. Entonces, cuando apareció esa numeración, te hablo a lo mejor de hace ya 20 años a lo mejor, cuando apareció esa numeración y tú dabas un teléfono que empezaba por 666 y más si habías tenido amigos heavies que te habían puesto Iron Maiden, la de The Number of the Beast y demás, pues se tomaba a broma. Lo tomo en serio. De acuerdo, hablábamos de estilos de música y de la influencia que ha tenido ese cambio en los estilos de música sobre la sociedad y sobre el gusto de la sociedad. ¿Tú crees que puede haber un factor más relacionado con el mal gusto y la mala educación de los chavales de ahora, relacionado con las largas jornadas de trabajo que no permiten pasar tiempo con los hijos? Bueno, puede ser que influye un poco, ¿no? Pero mira, las personas como padres, y digo las personas porque yo aún no soy padre ni estoy interesado en eso, sinceramente, es verdad. Las personas que son padres tienen que, o sea, estar conscientes y saber de que ya, o sea, tú puedes tener largas horas de trabajo, ¿verdad? Pero es tu deber como padre sacar un tiempo para ver cómo está tu hijo, para instruirlo, para educarlo. ¿Ves? Claro, lastimosamente ahorita se está viviendo a un ritmo demasiado acelerado, con mucho estrés, y claro, eso también influye en la psicología de cada persona y hay una descomposición social. Pues. Por eso, aunque también yo he visto, de verdad, padres y sus hijos que tienen mucho tiempo en el día, ¿verdad? Y, por ejemplo, no los ponen a hacer una actividad extracurricular. ¿Qué te quiero decir con extracurricular? Fuera de la escuela. ¿Ves? Por ejemplo, en Venezuela se acostumbraba mucho a que después de clase, en las mañanas, los niños y los adolescentes estaban en música, estaban en karate, estaban en fútbol, en béisbol, pintura, cualquier cosa que los distrajera. ¿Ves? Y no estaban de ociosos en las tardes, pues, porque el ocio es algo peligroso porque el ocio te pone a pensar, bueno, ¿ahora qué hago? Que estoy fastidiado, que estoy aburrido. Entonces, en ese mismo camino del ocio te puedes encontrar a alguien, a una amistad, a un compañero que te diga, vamos a hacer tal cosa, y bueno, y te desvíe de un rumbo, pues, hacia un rumbo negativo. Entonces tenemos también ahí un poco puede ser cambio generacional o una generación que no ha sabido ser padre como lo habían sabido generaciones anteriores.
así, así mismo es, porque mira, es bueno que toca el tema porque actualmente hay un crecimiento de partos a muy temprana edad, ¿me entiendes? Entonces, son niños criando a otros niños, ¿verdad? Entonces, no tienen las herramientas mentales, vamos a decirlo así, como la madurez como para afrontar, o sea, cómo se cría de manera correcta a un niño, ¿ves? Entonces, ese es el peligro también. ¿Cómo ves tú el tema del aborto? Porque me has hablado de embarazos y partos cuando se es joven. Cuando se llega a esa situación en que una adolescente está embarazada y se plantea la posibilidad de no salir, no continuar con el embarazo, hay ciertas trabas, a veces legales, a veces sociales, a veces familiares, a veces todas a la vez. ¿Tú crees que está justificado en ese caso el aborto? ¿Cómo lo ves? Para nada, porque dime tú, ¿qué culpa tiene una criatura, verdad, del error y de la inmadurez que sus futuros padres hicieron, ¿verdad? Porque, mira, yo siempre digo algo, el hombre, por ejemplo, ¿verdad? O sea, así como fue bien machito y hombrecito y zumbado y lanzado para tener el coito con su pareja, ¿verdad? Así mismo tiene que ser hombrecito, tiene que tener madurez y los patrones bien puestos para afrontar las consecuencias de sus actos, ¿ves? La mujer de igual manera, ¿ves? Si no tuvo la madurez, si le gustó abrir las piernitas, si se disfrutó el coito, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, así mismo que se disfrute también la criatura que le viene en camino, ¿ves? O sea, para mí, ¿verdad? El aborto no está justificado. Pero bueno, es como siempre digo, bueno, cada quien con su tema, con su vida, yo no me meto en la vida de nadie para que nadie se meta en la mía, pero en general no estoy de acuerdo con eso. Seguro que quienes nos vayan a ver están deseando que hablemos un poco más de literatura, porque nos hemos ido un poco por otros temas. Cuéntanos, José, tú en tu poesía, ¿qué temas tratas? Mira, en las poesías que yo hago, mira, por lo menos yo tengo un poemario que fue el primer poemario mío que se llama Noche de Inspiración, ¿verdad? Que fue creado en un momento de mi vida donde por las noches me ponía a pensar distintas cosas sobre el amor, sobre la soledad, sobre la luna, las estrellas, ¿verdad? Entonces ahí tuve un poco de variedad para yo poder hacer poesías. ¿Ves? Mi segundo poemario se llama Poesías Oscuras. Y ahí es algo un poco más gótico, ¿me entiendes? Algo más sombrío, algo más negro, algo más oscuro. Y ahí hablo más, me quedo hacia lo gótico, hacia el ocultismo, ¿verdad? Hacia lo místico, ¿verdad? Hacia el bajo astral, vamos a decirlo así, ¿verdad? Porque en ese sentido yo soy una persona abierta, o sea, yo puedo crearte una poesía de cualquier tema, ¿ves? Ahorita estoy creando un poemario que se llama Poesías Revolucionarias, ¿ves? Tengo algunos compañeros, ¿verdad? En España que están en Barcelona, Cataluña, que son líderes y militantes de partidos
comunistas, ¿verdad? Entonces me hice una amistad con ellos, ¿verdad? Y me pidieron que hiciera poesía revolucionaria para yo dársela y ellos darme a conocer pues, también. Pues. Entonces, no tengo yo un límite en la poesía de decir, no, bueno, no te puedo hacer eso porque, o sea, no, o sea, yo tengo creatividad en ese sentido, pero para cualquier tema. Desde luego has hablado de tres registros, tres géneros que son muy distintos entre sí. Por un lado, la poesía que simplemente emana de tus sentimientos, lo que hablabas de las noches. Por otro, el género gótico, terror. No sé si tratas vampiros o es más la ambientación o fantasmas, porque también el género gótico es muy, muy amplio, y política. Claro, no, ahí en el género gótico no hablo de Drácula, ni nada por el estilo, o sea, más yo me fui a la parte, vamos a decirlo así, eh, espiritual, de demonios, de ángeles, de larvas ancestrales, de, porque, o sea, hay personas que le interesan ese tipo de temas. Y particularmente, a mí, eso ha sido un tema para mí que nunca fue tabú. Fue un tema más bien que siempre como que me interesó, como que me jaló, bueno, que hay más allá de la vida, ¿verdad? De verdad, ¿qué significado tendrá por lo menos hacer un pentagrama en el piso con unas velas, con todo eso? ¿Tendrá poder o no? Entonces las poesías oscuras que yo hice, más que todo fue de eso, ¿ves? Hablar de espíritus, demonios y esas cosas. Yo casi puedo ver una cruz que cuelga de tu cuello. Es posible que quienes nos vean se pregunten si, no sé si es algo de lo que quieres hablar o no, pero yo te lo dejo ahí. Es posible que se pregunten si tú eres una persona creyente, si tus creencias influyen también en tu poesía, si incluso te inspiran. Claro. Mira, yo soy una persona creyente de Dios, ¿verdad? Más nada, solamente Dios. Yo nunca me incliné en una religión, yo soy religioso, ¿verdad? Porque yo siempre he tenido la mentalidad y en base a lo que yo he investigado también de que las religiones se hicieron mucho es para manipular a las masas, ¿me entiendes? Como que, como que, bueno, si tú lees este libro llamado Biblia y no sigues los parámetros que están aquí, las reglas, las leyes que dice Jehová, ¿verdad? Si no cumples con eso, cuando te mueras, te vas a ir a un lago de fuego, ¿verdad? Entonces, la pregunta mía siempre ha sido mira, yo veo la luna, veo los astros, las flores, las estrellas, los mares, los ríos, ¿verdad? Entonces, yo me he dado cuenta de que estamos hechos y este mundo está hecho y el universo está hecho por un Dios de amor, ¿verdad? O sea, un Dios que de verdad dijo, bueno, yo le voy a dar lo mejor de lo mejor a mi creación, pues, ¿ves? Entonces, si es un Dios de amor, ¿verdad? O sea, ¿por qué un padre va a echar a un lago de fuego a su hijo solamente porque no le hizo caso, ¿verdad? En lo que decía y que lo escribió él, que fue por invención de él. ¿Me entiendes? Porque, o sea, ni siquiera un padre terrenal le hace eso a un hijo, menos un Dios de amor. Entonces, o sea, o sea, no tiene mucho sentido lo que dicen ahí, o sea, en la Biblia. Yo me he puesto a leer la Biblia, ¿verdad? Y sí, de hecho, o sea, hay cosas, ¿verdad? Hay
cosas que de verdad sí dan buenos valores, como, ok, no tener vicio, comportarse bien, no robar, no matar, esas cosas, ¿verdad? Pero de ahí ya que digan, no, que si no que si no crees en Jesucristo te vas a ir al infierno si eres ateo. Entonces yo digo, bueno, ya, entonces, ¿para qué Dios nos dio un cerebro? ¿Para qué Dios nos dio una boca, o sea, unos ojos, ¿verdad? Si todo el tiempo, o sea, tenemos que hacer taxativamente lo que dicen, no tiene sentido. O sea, se supone que si nos dio un cerebro es para que podamos analizar también, ¿no? Pienso yo. Si te entiendo bien, tú crees, digamos, en una idea de Dios, no necesariamente en el Dios bíblico o en el de otras escrituras, sino simplemente en la idea de un Dios como un ente que está más allá de nosotros, por encima de nosotros y que ha creado todo. Así es, así es. O sea, yo tengo la teoría de que tenemos un Dios que nos creó, de que nos ve y que vela por nosotros también, porque hay veces que por lo menos queremos hacer algo, ¿no? Entonces nosotros insistimos en que queremos hacer eso, insistimos, entonces hay algo que siempre pone unas trabas, ¿verdad que sí? Como que no, o sea, se nos hace tarde, no, nunca llega la persona, el material nunca llega, entonces, o sea, ¿qué pasa? Pues, después cuando no se da al tiempo, o sea, pasó algo, pero resulta que acontece de que la persona con la que estaba haciendo ese aspecto es un ladrón, es un estafador, lo estaban buscando, ¿me entiendes? Entonces, por lo menos en Venezuela tenemos dicho que decimos, bueno, Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo digo, bueno, hay un ente supremo, creador, una mano divina, que también nos protege de que ve la por y dice, no, bueno, no te vayas por este lado, espera, ¿me entiendes? Pero no un ente creador de que diga, no, mira, si no me haces caso, te bajé al infierno, yo tengo un infierno. O sea, y ahí estamos hablando de un Dios totalmente dictador, pues, ¿me entiendes? De que hay que hacer lo que hay que hacer porque sí, ¿me entiendes? Fíjate, en el año 400 antes de nuestra era, me parece, Epicuro planteaba el problema del mal, Ok, que consiste en plantear que en un universo creado por unos dioses que son buenos, gobernado por unos dioses que son buenos, ¿cómo sigue existiendo el mal? Dioses buenos y omnipotentes, todopoderosos. ¿Cómo sigue existiendo el mal? ¿Tú cómo resuelves eso? En tu creencia, ¿qué lugar ocupa el mal? bueno, mira, yo resuelvo esa teoría que tú dices con lo que dijo Albert Einstein, ¿verdad? Que dijo que, que las personas son malas porque tienen una ausencia de Dios en su corazón, ¿ves? Porque en ese tiempo la gente decía de que Dios tiene ausencia del ser humano y que pues el ser humano se comporta como tal. Y no, yo pienso al contrario. O sea, el ser humano tiene una ausencia de Dios, pues, ¿me entiendes? O sea, porque quieren obtener todo en la vida atropellando a las personas, estafando, robando, matando, ¿verdad? Entonces, es por eso que dicen, bueno, pero es que si hay un Dios, ¿por qué no hace nada? O sea, cada quien tiene a Dios dentro de sí, ¿no? Entonces, ese es, vamos a decir, el motivo por el cual hay mucha maldad, o sea, se contamina uno con otro. Es lo que estamos hablando también en el principio, la degradación, ¿verdad? De los valores que se ido dando a raíz del tiempo. Claro, personas buenas, personas malas han habido en todas la historia, desde siempre, ¿verdad? Desde, vamos a decir, vamos a hablar de la época
de Jesucristo, ¿verdad? Hace más de 2000 años, ya habían personas malas, ¿verdad? Vamos a decir, Barrabás, vamos a decir así, que era un ladrón que estaba preso. Ya en ese tiempo ya la gente robaba, mataba. Bien, pues, ¿sí? Ha habido muchos genocidas en la historia también de que, bueno, han hecho desastres, ¿ves? Entonces, bueno, personas buenas, personas malas han habido siempre, de verdad. Sin embargo, la narrativa bíblica lo que nos dice es que Jesucristo nació para quitar el pecado nació y murió para quitar el pecado del mundo, pero realmente el pecado no se ha ido del mundo. Claro, claro, y eso es la cosa que también yo cuestiono, esa teoría como que, bueno, como que no, o sea, de verdad que no tiene ni pie ni cabeza porque, mira, por lo menos los cristianos dicen que Jesucristo fue Dios convertido en carne, ¿verdad que sí? Sí. Chévere. Ahora vamos a decir, los testigos de Jehová dicen que Jesucristo fue el Hijo de Dios, que son dos personas distintas, ¿ves? Pero veas, por donde tú lo veas, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Porque vamos a poner, como Dios todopoderoso, ¿verdad? ¿Qué necesidad tengo yo de convertirme en un ser humano, bajar, sufrir todo lo que yo debo de sufrir para después reencarnar, subir y ya? O sea, si soy Dios, ¿verdad? O sea, yo voy a hacer algo más fácil, ¿verdad? Y no tengo necesidad de sufrir todo eso, ¿verdad que sí? Ahora, si yo soy un Dios, vamos a la parte de los testigos de Jehová. Si yo soy un Dios, ¿por qué yo tengo que mandar a mi hijo, ¿verdad? A que sufra también por culpa de los hermanos de mi hijo, o sea, por culpa de las personas que también creen, no tiene ningún sentido tampoco, ¿me entienden? Bueno, en el Nuevo Testamento lo que plantean es que quitar el pecado del mundo requería sangre, requería un sacrificio. Entonces, Dios se hace humano para sacrificarse por los pecados de la humanidad, pero eso no resuelve tampoco la cuestión que tú planteas, bueno, que hemos planteado antes, porque efectivamente sigue habiendo pecado, sigue habiendo crimen. Entonces, parece que el sacrificio de Jesús tampoco sirvió para el fin que se pretendía. Correcto, así es. ¿Sería mejor el mundo con más Dios o con más poesía? Sería mejor el mundo con más conciencia, porque mira, ahí, mira, tú puedes ser una persona poética, letrada, que le guste leer mucho, ¿verdad? Pero casualmente los grandes pensadores en la vida, los grandes genocidas en la vida, los grandes asesinos en la vida, ¿verdad? Fueron personas que eran músicos, les gustaba la poesía, se devoraban los libros, ¿verdad? Pero es como dice el dicho, la lectura es poder, ¿me entiendes? Entonces fueron personas que leían mucho, ¿verdad? Pero ese poder que fueron adquiriendo lo utilizaron para el mal, ¿me entiendes? Entonces pudieron ser personas que fueran muy letradas, ¿verdad? Muy cultas, pero pienso que si hubiesen tenido una conciencia más limpia, ¿verdad? Hubiesen hecho mejores obras en la historia. Tal vez no leyeron los libros más adecuados. Tal vez porque, mira, la verdad y las mentiras son de cada quien, porque, mira, vamos a poner el punto el libro de la Biblia, que es el libro más leído. Cuestionado, o sea, el libro más cuestionado, claro. Pues. Por lo menos para las personas que son cristianas,
¿verdad? Que tienen su fe inamovible, ¿verdad? Esa es una verdad y es su verdad y le funciona a él, ¿verdad? Ahora, vamos a dar un ejemplo. Yo soy una persona de que yo puedo leer la Biblia, ¿verdad? Pero sin mi fe, sin mi ser, no es el libro correcto. No voy a hacer lo que dice. Entonces, ¿qué pasa? Mira, lo que yo te digo, la importancia de lo que es el tener conciencia. Yo he visto personas que van a una iglesia, se la pasan con una Biblia aquí bajo el brazo y, que hermano, que Dios te bendiga, que esto y lo otro, pero en sus casas dicen groserías, tratan mal a los hijos, tratan mal a las personas, no ayudan al prójimo. Como he visto también ateos, ¿verdad? No creen en Dios, no creen en nada, ¿verdad? Pero son personas mucho mejores que esas que están con una Biblia bajo el brazo y que van para una iglesia, pues son personas que cuando ven por lo menos a un niño hambriento en la calle, le compran algo para que coma, son personas que ayudan a las personas que están enfermas, o bueno, cualquier acto de filantropía hacen, que la persona que se la pasa yendo a una iglesia y hace todo lo contrario. Ahí es cuando la parte de la conciencia entra. Justo has tocado en algo que yo creo que podemos explorar un poco. Las religiones tenían un componente moral. Pretendían servir como una guía de comportamiento. Por ejemplo, en el caso del judeocristianismo tienes los 10 mandamientos que entrega Jehová a Moisés en el monte Sinaí y que luego Jesús resume en dos. Ama a Dios y ama al prójimo. Correcto. Los 10 mandamientos, por su parte, venían de la religión egipcia. En el libro de los muertos, que era una serie de conjuros, de textos de carácter funerario de la religión egipcia, uno de los conjuros, se llaman así los apartados, recoge una confesión negativa que hacían las almas de los muertos. Y si en el Viejo Testamento te dicen no matarás, en el libro de los muertos te dice yo no he matado, yo no he robado, yo no he cometido adulterio. Entonces, la religión, una de sus funciones era establecer una serie de normas de comportamiento. Lo que pasa que también las normas de comportamiento han evolucionado desde, estamos hablando de la edad de bronce. Y cosas que en aquel momento eran aceptables hoy ya no lo son, y eso plantea problemas. Por ejemplo, el Antiguo Testamento prevé la poligamia. Prevé vender a tu hija para saldar tus deudas, venderla como esclava. Y otras cosas que en la actualidad pues no serían aceptables. Entonces, la moral tiene que ser más flexible de lo que es un libro religioso, porque se tiene que adaptar y tiene que evolucionar. Correcto, claro. Incluso creo que la moral proveniente de Dios tampoco tiene ventajas sobre la moral laica humana, en el sentido de que no matarás ha sido también violado por la propia Iglesia, por ejemplo. La propia Iglesia ha convocado guerras, con lo que tener esos versículos grabados en piedra tampoco ha resuelto el problema del mal, del pecado, del crimen. Así es. Sí, de verdad que hay una disyuntiva muy fuerte entre el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. Y mira,
eso ha causado tanto impacto en la sociedad, no solamente ahorita, eso es, o sea, de épocas inimaginables, ¿no? Que hasta esos pensamientos antagónicos que tiene cada quien, ¿verdad? Se han creado hasta guerras, ¿me entiendes? Guerras por lo menos en los pueblos árabes, más que todo, que son más radicales en ese sentido, ¿verdad? Han habido muchas guerras a través de eso. Sin ir muy lejos, en mi familia, por parte de papá y parte de mamá, tengo familiares que son de cada tipo de religión. Tengo primos que son testigos de Jehová, primos testigos de Jehová también, mormones, católicos, ateos, cristianos también. Mi mamá es cristiana, mi papá es católico. ¿Ves? Yo no, o sea, de todos ellos, yo soy el único que ha tomado su propia imagen de lo que es Dios. Pero ya ellos sí siguen liturgias, siguen actos apoteósicos, rituales que las iglesias de cada ellos les piden. Yo no, yo en ese sentido yo soy más de pensamientos libres. Fíjate, el vino es parte del rito católico. Simboliza la sangre de Cristo. También el vino ha sido parte de este tipo de ritos, ¿no? Las bandas de heavy metal también consumían mucho alcohol y cosas que no eran también alcohol. Y también a lo largo de la historia muchos escritores han recurrido a algún tipo de sustancia como musa, digamos. ¿Tú cómo lo ves eso? Bueno, mira, no, yo no creo necesario que tú tengas que ingerir sustancias o ingerir alcohol para uno poder crear unas musas, porque allí estás demostrando que no tienes una capacidad y una creatividad natural, ¿verdad? Con la que tú puedas escribir y hacer tus musas, ¿no? O sea, ahí estás demostrando que necesitas, a juro, sustancias externas para tu poder hacer eso que tú quieres hacer. O sea, entonces no estás demostrando profesionalismo, ¿me entiendes? Porque, digamos, si tú estás en una reunión o en algo y de repente te piden que hagas tal cosa, entonces, o sea, ¿qué vas a decir? No, es que necesito ir a buscar alcohol, necesito esto, entonces van a decir, no, bueno, o sea, no eres un profesional, o sea, simplemente eres un escritor a medias, pues. Vamos a decirlo de ese tipo. Pero bueno, lo que pasa es que esos músicos también caían en eso, era por el estilo de vida que ellos llevaban también, mucho estrés, mucha carga, pues. Entonces, eso los ayudó como que a canalizar esas emociones que sentían de estrés, de cansancio, de ansiedad, pues. ¿Me entiendes? Por eso que también recurrían mucho a eso. Tú antes mencionabas el cerebro. A ver qué me contestas a esto. Algunas drogas lo que hacen es estimular el funcionamiento del cerebro. Y desde un punto de vista, llamémoslo creacionista, en el que el universo y nosotros hemos sido diseñados, creados por un Dios, nos ha diseñado con una estructura cerebral específica para interactuar con esas sustancias. O sea, es como que estaba previsto que las utilizáramos. ¿Cómo verías eso? Bueno, no, porque esas sustancias contienen ácidos
y contienen químicos que a la larga te van a ir matando el cerebro y te van matando todo el organismo, ¿ves? O sea, ¿qué pasa? De que el cuerpo es tan perfecto, vamos a decirlo así, de que el cuerpo busca adaptarse a las sustancias como forma de supervivencia, ¿ves? Pero lo cual no quiere decir que eso sea bueno para el cuerpo, porque es algo contra natura, ¿me entiendes? Si estuviéramos empeñados en hacer un mundo mejor, ¿qué libro de poesía recomendarías tú para despertar conciencia y para despertar el buen gusto dormido en todos nosotros? ¿Y qué música recomendarías? Bueno, de libro yo recomendaría el Secreto, ¿verdad? Que es un libro que de verdad ha servido de mucha ayuda para el ser humano. De verdad que sí, o sea, tiene muchas cosas interesantes que muestran cómo el cerebro es poderoso y que con una conciencia estable podemos crear un mundo mejor para nosotros y para los que nos rodean. Música, bueno, Chopin, Beethoven, Mozart. Hay salsas y hay merengues que son buenos también, o sea, tienen una música también que tienen buenas letras, ¿verdad? El caso no es tanto el género musical, el caso es más el tipo de letra que contienen esas canciones que pertenecen a cada género, ¿me entiendes? Dentro de cada género hay canciones buenas y malas, excepto a lo mejor el reggaetón o el trap, donde no hay nada bueno. Exacto, sí, de verdad que sí, porque mira, cuando yo era muchacho, te estoy hablando de 10 años, 11 años, sí hubo unos reggaetones que hablaban del amor, de la conciencia, muy poco, ¿me entiendes? O sea, te estoy hablando, yo escuché en ese tiempo unas 5 canciones, de todas las que habían, de 5, pero de 500 que habían, pues, ¿me entiendes? De acuerdo, José. Seguro que las personas que nos están viendo estarán pensando dónde pueden leerte, dónde pueden leer tu poesía, dónde pueden encontrarla. Bueno, mis poemarios están en Amazon, ¿verdad? Me pueden buscar como Manuel Guida. Manuel Guida, que es como yo me hago llamar como escritor. Manuel Guida, ¿verdad? En Amazon, ahí pueden buscar mis 2 poemarios que actualmente tengo, ¿verdad? El próximo poemario de poesía revolucionaria lo va a terminar más o menos dentro de unas 3 semanas, ¿verdad? Y lo voy a publicar también. Pueden visitar mi página de Facebook y mi blog también, buscándome como Manuel Guida también. Tú luego me dejas enlaces para Amazon, blog y demás, y yo lo publico todo junto con la entrevista. Ok, perfecto. Yo te lo envío. De acuerdo, José, y espero también que nos mantengas informados cuando tengas listo el poemario revolucionario y compartimos también un enlace para quien quiera acercarse a tu poesía. Ok, perfecto. Me parece demasiado. De acuerdo, José, muchas gracias por tu participación en el día de hoy y lo dicho, Muchas gracias. estamos en contacto y espero esos enlaces. Muchas gracias. Nos vemos.